herramienta para inducir la mejoría de la calidad de gestión, sobre todo en las municipalidades. Una otra cosa importante es de lo rediseño, es lo que hablabas. Pero hay rediseños que se hacen de corto plazo y hay rediseños costosos de largo plazo. Entonces, las estrategias de evaluación hay que ser diferentes, porque lo costo de la decisión también es diferente. Es claro que muchas veces hay una cierta reducción que se hace de que evaluación es un ejercicio cuantitativo econométrico, pero esto es una reducción. Nosotros todos sabemos que hay otras posibilidades. Pero me gustaría de decir más una cosa, de que también evaluación sofisticadas hacen parte de la busca de legitimidad de los programas, reconocimiento académico, reconocimiento internacional para la lucha política, por la validad de los programas. Porque un poco de que hicimos en Brasil fue una estrategia de buscar legitimidad. Entonces muchas personas decían, bueno, ¿cómo puedes diseñar una investigación que solo tendremos resultados en 4 años? En 4 años muchos de nosotros estarán muertos. Es verdad. Pero los que sobrevivieron tienen resultados para decir, mira, de acuerdo con los estudios, con mucha robustez econométrica incluso, temos o que apresentar. É claro que muitos deles são muito frustrantes. Há um esforço, há um custo terrível para depois dizer que é 0,0004 e mesmo, bueno, é verdade, pero há que compreender toda a paleta de possibilidades e entender a contribuição para diversas coisas. Aquel sí llega. Muchas gracias. Y lo que me pidió Nikki fue hacer un pequeño wrap-up. Lo que voy a hacer es, sin entrar en detalles de países ni de programas específicos, muy brevemente tratar de dar algunos puntos que creo que pueden ayudar a organizar el debate y que he retomado de la discusión, y espero que esto sea útil. Primero, en términos del contexto, básicamente lo que hemos visto es una gran diversidad de programas basados en esta lógica de las transferencias con corresponsabilidad, y los efectos medidos son muy positivos, fundamentalmente en 3 áreas, en los temas de matriculación y asistencia escolar a distintos niveles, en indicadores de salud y nutrición, y en temas de pobreza monetaria y de acumulación de algunos activos físicos específicos. Dicho eso, yo creo que es muy importante sacar de esta exposición de las experiencias que hay mucha heterogeneidad de la cual se puede aprender. Existen variaciones muy importantes en los programas que tienen que ver con cómo se ejerce y cómo se diseña la corresponsabilidad. En el caso extremo, tenemos verlos como programas de ingreso básico garantizado, en donde la corresponsabilidad tiene un sentido muy diferente y hay un tema más de derechos. Después, en términos de la integración con otros programas, o cómo se complementa, o cómo integran estos programas una lógica más de protección social. Y finalmente, cómo las estrategias de focalización pueden verse como instrumentos hacia la universalización. Y yo creo que esa es una de las tendencias que existen en los programas. Después, es muy importante ver el tema fiscal. Son programas con una cobertura muy amplia y que, sin embargo, tienen un costo fiscal relativamente bajo. Aún los programas con mayor cobertura van entre 0,6 y 0,9 del PIB, lo cual implica que hay una efectividad muy alta. Y en este contexto, si quisiéramos decir como algunos temas que son los temas que se deben discutir hacia una nueva etapa para los programas con transferencias condicionadas,
diríamos los siguientes. Uno es cómo integrarlos en un sistema de protección social más amplio, más allá de una lógica simplemente de verse como un programa, sino verse como un instrumento dentro de una estrategia. Existen diferentes grados de avance en distintos países. Segundo sería cómo garantizar su sostenibilidad política y cómo afianzarlos como políticas de Estado y tratar de aislarlos un poco de los ciclos políticos, que es algo que se ha discutido de manera importante durante la sesión de hoy. Siguiente sería garantizar que se acompañen de intervenciones por el lado de la oferta, fundamentalmente en términos de la calidad y de la provisión del servicio, en términos de los contenidos en la educación, en términos de la calidad y el tipo de atención en el caso de la salud. Y no olvidarse que existen todavía retos muy importantes de cobertura, porque si no, los programas, la focalización de los programas queda determinada por las brechas de cobertura. Después, tener muy claro que hay que garantizar en el largo plazo su viabilidad fiscal, en donde hay quizás que encontrar un balance entre algunos componentes contributivos y otros no contributivos, sobre todo en el caso en el que existen elementos de pensiones en los programas. Finalmente, que existen retos importantes de operación, como lo veíamos en algunos casos, y ahí existe un espacio muy importante de colaboración entre las distintas experiencias. Como se comentaba, existe ya un ejército, digamos, de técnicos con mucha experiencia que pueden resultar en un ejercicio de cooperación entre los distintos programas de manera muy importante, y que también existe la necesidad de formar capacidades nacionales, no solamente para la operación, sino sobre todo para la evaluación de impacto, porque de otra manera se depende siempre de los mismos equipos internacionales en el caso de evaluación. Finalmente, se mencionó la importancia de la coordinación sectorial, que creo que es uno de los retos centrales para la efectividad de los programas. Y esto pasa tanto por la estructura de operación como también por la rendición de cuentas del programa y quién es accountable por qué componentes del programa. Si todo esto, como insistiría mucho en que no trata de ser exhaustivo, pero sí de tratar de ordenar un poco el debate, diríamos que en general hay tres temas en el debate que pueden distinguirse. Uno, en lo político, el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad sobre todo desde el punto de vista de los ciclos políticos. El segundo grupo sería desde lo operativo, que tiene que ver con la capacidad de implementación y la capacidad de evaluación. Y finalmente en lo conceptual, que es una discusión de más largo plazo, que tiene que ver con los programas vistos desde una perspectiva de derechos versus una perspectiva de políticas de compensación. Y finalmente el tema de si se ven como programas que atacan la pobreza estructural o se introducen componentes para reducir la vulnerabilidad de ciertos grupos a choques específicos. Creo que estos elementos podrían ayudar, digamos, a organizar el debate para establecer una nueva ruta de trabajo hacia cómo modificar los ECTs. Gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Estamos llegando al cierre. Me dicen que tenemos que ir al plenario a las 6, o sea que tenemos ahora un tiempito para recuperarnos. Le vamos entonces a pedir a Marina que represente al grupo en la plenaria y sea la relatora de lo que creo ha sido una muy rica y interesante conversación sobre ese tema tan importante. Muchísimas gracias.